Ya son las 9 de la mañana con 9 minutos y estamos junto a nuestro panel ya ubicado, comenzando esta nueva semana, semana con algo de precipitaciones, pero pareciera que ambos son invernistas, así que vienen contentos con el panorama que se observa en la capital el día de hoy. Saludamos de inmediato a Bárbara Brito, profesora dirigente del Partido de Trabajadores Revolucionarios. ¿Cómo estás, Bárbara? Muy buenos días. Hola, buenos días. Un gusto estar acá, como siempre. Gracias a ti por acompañarnos, lo mismo que a Patrick Poblete, director corporativo del Instituto Res Pública. Patrick, también, bienvenido, gracias por también compartir con nosotros la conversación hoy. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Muy contento, no solo por la invitación, no solo por la conversación que hemos tenido hoy día, sino que por la lluvia que nos recibí de la mañana. Sí, el calor, así que muy contento de estos últimas señales de invierno. Sí, lo que está De quedando primavera que se va. entonces de estos vaivenes que tenemos siempre entre septiembre, octubre, con esta primavera que generalmente nos trae estas situaciones. Y ojo que se va a mantener, al menos en el pronóstico, los chubascos hasta mañana. Así que para quienes disfrutan de esto, van a tener varios días de solaz, como se diría. Oigan, vamos a ir a nuestros temas para empezar a conversar el día de hoy, centrados en varios aspectos de la agenda de seguridad y particularmente las señales que se han estado dando desde el gobierno para ir avanzando en varios de los proyectos. Esto de alguna manera también han habido análisis respecto a que se han visto afectadas por las acusaciones constitucionales que se han ido presentando. En ese sentido, el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde, dijo que queremos establecer las coordinaciones para poder tener sesiones adicionales que permitan recuperar el tiempo. Es lo que se ha dicho por el ministro. Efectivamente, hay una serie de iniciativas que todavía no han sido aprobadas en lo que tiene que ver con seguridad, y en esto yo quiero ser bien justo, dice Elizalde, porque a veces se hacen generalizaciones. Hay comisiones que han trabajado muy rápido, hay presidentes de comisiones que han sido muy estrictos en el cumplimiento de las urgencias, y particularmente los presidentes de ambas cámaras, en el caso actual del senador García Rubinotti y la diputada Cariola, han sido muy activos para efectos de cumplir con las urgencias, dijo en esta entrevista con Chilevisión Noticias, pero agregó que hay otras comisiones que quizás no han tenido la misma celeridad, y por eso la próxima semana, esta semana, vamos a tener una reunión con la mesa de la Cámara precisamente para disipar todo este tipo de controversias que han generado. Ya lo decíamos, hay acusaciones constitucionales que también se han llevado a la atención a nivel parlamentario de los ministros de la Corte Suprema, Vivanco, Matus y Muñoz, por el caso Audios, pero también la que se ha presentado por parte de la oposición contra la ministra Carolina Toá. En este escenario, importante saber cómo vislumbran las posiciones, los tiempos y particularmente estos proyectos y la agenda. Bárbara, parto contigo para que me cuentes un poquito cómo has estado también mirando esto. Sí, yo partir quizás con algunas ideas Ujú. generales antes de Sí. meternos como al detalle. Me parece que este debate en donde qué pesa más, ¿no? El Ujú. problema de la seguridad, el problema de las acusaciones constitucionales. Lo primero que quisiera decir es que es tan importante enfrentar todas las aristas que se Ujú. han abierto tras el caso Hermosillas, el caso Audio, como el problema que están viviendo hoy día muchas comunidades con el problema de la seguridad, ¿no? Entonces eso requiere evidentemente esfuerzos desde todas las perspectivas, no solamente institucionales, gubernamentales, por así decirlo, sino que también que nosotros mismos desde nuestros lugares de trabajo, de estudio, pensemos cómo podemos aportar a este debate, Ujú. porque desgraciadamente las salidas y las respuestas son solamente encerradas en el problema de la seguridad, que es lo que plantea Elizalde, que faltan muchos Ujú. proyectos, que claro, habría un 70% de proyectos que ya en los cuales se ha avanzado, proyectos que vienen también del gobierno Sí. de Sebastián Piñera, que no se pudieron aprobar ahí, que ahora se están aprobando, y proyectos que vienen, que también vienen de el proyecto de todo el periodo de Sebastián Piñera, que fueron rechazados Ujú. en una primera instancia y que ahora de nuevo está la fuerza y el contexto, por así decirlo, político para que avancen las RUF, la infraestructura crítica, entre otros proyectos. Entonces creo que hay que pensar el problema de la seguridad desde otra perspectiva, desde una perspectiva que incluya el problema de las comunidades, el problema del territorio, el problema de las viviendas, el problema, porque lo que pasó, por ejemplo, bueno, después vamos a entrar más a Sí. ese tema, pero lo que pasó, por ejemplo, en Bajos de Mena, incorpora una arista, que no es solamente una arista, es el problema estructural. O sea, se habla de Bajos de Mena Ujú. como uno de los guetos más grandes que existen en Chile, con precariedad de vivienda, con prostitución infantil, con muchos jóvenes que están por fuera del sistema escolar. Entonces,
hay una serie de políticas que están relacionadas a los derechos sociales que no se están tomando en cuenta. Entonces, si se está pensando en cómo dar más tiempo para la agenda de seguridad sin pensar en esos problemas más estructurales, entonces vamos a seguir respondiendo solamente desde la coyuntura. Y eso es un problema, porque la derecha ya ha dicho, más bala, más seguridad, políticas punitivas, pero esa no es la solución, en ninguna parte ha sido la solución. De hecho, lo único que vamos a ir es a una escalada de violencia si es que no solucionamos los problemas estructurales de las condiciones de vida de sectores de la población que están desgraciadamente muy cerca del crimen organizado, de la delincuencia y que hay que afrontar integralmente. Patrick, voy contigo. Hablemos un poco no solamente de tu percepción de lo que se ha planteado por la autoridad, sino que también el enfoque que Bárbara da cuenta en torno a la manera en que el Estado efectivamente va copando los territorios, se va enfrentando obviamente estas situaciones de desigualdad, de exposición que existen en cada una de estas zonas. Ella ahí aludía particularmente a Bajos de Mena, pero eventualmente podemos hablar de otros lugares donde efectivamente se puede observar esta suerte de ausencia del Estado y un diagnóstico que me da la impresión desde hace mucho tiempo se ha hecho, la necesidad de ir a las razones de base que hay efectivamente en el avance de lo que tiene que ver con la delincuencia en distintos territorios. Me interesa también ver cómo también lo ves tú. Sí, son varios temas, sí. Rodrigo, pero a ver, primero, respecto de las declaraciones del ministro Elizalde, me parece que es razonable que el gobierno, en el contexto de la crisis de seguridad, quiera acelerar o mantener un ritmo en la materia legislativa. Eso, en abstracto, me parece bien. En concreto, vemos que evidentemente esto se da en un contexto en el que se vienen las elecciones, que está tratando de capitalizar cierta crisis en la derecha, que en el fondo no ha sido el tenor del mismo gobierno, en el fondo, de forma sostenida el tiempo. El gobierno no ha sido coherente en esta materia. Ahora están apurados porque evidentemente se les viene las elecciones encima y el momento de capitalizar, el momento que les llega la cuenta respecto de la gestión que han tenido o que no han tenido en materia de seguridad y crisis de crimen organizado en Chile. En consecuencia, me parece que si esto fuera un camino sostenido y coherente en el tiempo, no importa qué pase en la otra materia, todo lo relativo al track de seguridad se mantiene con el pie en el acelerador, en términos legislativos, en términos de los reglamentos, en términos de toda la operativa que tiene que funcionar para que esas medidas vayan viendo la luz. Me parecería que es una buena medida. El problema es que evidentemente el gobierno no ha sido coherente en eso. No ha sido coherente, por ejemplo, porque cada vez que ha tenido la posibilidad de que un proyecto entre de forma expedita, razonable, rápida, se ha dado un gustito, se ha dado una vuelta de más, ha tratado de entrar en materia ideológica, ha tratado de alguna forma de esconder que algunas cosas que rechazó mientras era oposición y eran presentadas por el gobierno anterior sí eran necesarias y ahora entonces como tienen que aprobarlas no quieren pagar el costo de decir, bueno, hay que aprobar infraestructura crítica porque era necesario hoy día, era necesario antes y en verdad no nos equivocamos. Y quizás eso es uno de los puntos. Un ejemplo de eso es las reglas del uso de la fuerza, que en el fondo tenían con un componente súper poco operativo en términos de cómo aplicarse. Seguramente 4 o 5 asesores que en el fondo tenían más en cuenta, en mayor proporción en cuenta una visión ideológica que el funcionamiento de la policía, el funcionamiento de los enfrentamientos cuando se requiere el uso de la fuerza legítima por parte del Estado. Al final metieron un proyecto en el que perdimos tiempo en la tramitación, porque en el fondo era evidente que ese proyecto no iba a ver la luz así como estaba. Entonces, eso es un ejemplo de cómo el gobierno, en el fondo, ha minado la posibilidad de que los chilenos le crean que evidentemente quiere ejecutar un fast track legislativo, y si hoy día lo quiere hacer, me parece un buen ajuste, un buen cambio en los deseos del gobierno. Qué lástima que parecía que fuera solo por las elecciones. Hay que ver si esto continúa luego de las elecciones. Ahí, por ejemplo, el gobierno enfrenta una dificultad, que es que en su misma coalición hay un desorden y hay una reticencia a aprobar estas cosas que no son necesarias. Yo no me voy a olvidar del voto en contra del Partido Comunista en el Congreso a la ley que sancionaba especialmente el porte de líquido acelerante en contexto de manifestaciones. O sea,
¿cuál es el derecho a portar un bidón con benzina o parafina en medio de una marcha? Yo no sé qué derecho está resguardando ahí el Partido Comunista, no sé, no entiendo ese comportamiento, y yo creo que el gobierno, incluso teniendo el deseo de avanzar en esta materia, además puede tener la dificultad de su propia coalición. Y en materia de lo que comenta la Bárbara, me parece que esos dramas sociales son dramáticos, son existentes, y efectivamente nosotros deberíamos tenerlo en el top 3 siempre de nuestras preocupaciones en la agenda pública. El problema ahí, yo quizás tengo una diferencia en cuanto al diagnóstico o de cómo se enfrenta. Ujú. Yo pienso que hay carencia, hay sufrimiento, hay males sociales, no solo en ausencia del Estado. Si el problema es que existen esos males y esas carencias, ese malestar en presencia del Estado. Existe dónde está el Estado, existe en los servicios estatales, existe donde se supone que los programas que ya están, donde ya hay presupuesto, donde ya hay personas que deberían estar trabajando, ahí también existe ese malestar. Las personas que están, que son beneficiarias de estos programas, o que deberían serlo, en el fondo no ven los resultados, y lo vemos, por ejemplo, en materia de salud, lista de espera, la cantidad de personas que han fallecido esperando que el Estado les cumpla un compromiso de llegar con una atención, con una consulta, con un examen, y eso es bastante dramático. Entonces, yo creo que debería ser uno de los temas que se mantenga constantemente el top 3 de temas de la discusión pública, pero evidentemente yo creo que la solución va por que el Estado haga correctamente la pega, y si no, ceda a otros actores que puedan hacer la pega cuando es necesario, pero lo importante es que las personas tengan los beneficios y el apoyo que requieren. ¿Es un tema de hacer la pega ahí, Bárbara? A propósito de lo que dice ahora Patrick, en torno también a la efectividad que eventualmente puede haber detrás de algún programa de gobierno, la efectividad que se pueda tener también con las herramientas que cuenta el Estado de Chile, no sé cómo lo ves tú. Yo creo que hay dos discusiones que son diferentes. Una es la discusión propia del derecho a la salud, de las listas de espera, de cuánto presupuesto se inyecta tanto a salud como a educación, como a distintas áreas. Y hay otra discusión que está relacionada, pero metodológicamente quiero separarla, que es cómo afecta la falta de inversión en el sistema público, en salud, en educación, y qué relación, o sea, cómo afecta eso a la relación con la seguridad, con el crimen organizado, con la inseguridad que se vive hoy día. Y en ese tema no se puede establecer como tercera prioridad. Si nosotros establecemos como tercera prioridad, pensando que es el derecho a la salud lo que estamos peleando, y no una forma de afrontar también el problema de la seguridad, es decir, como primera prioridad, entonces lo que sucede es que hay calles abandonadas alrededor de los hospitales, que hay jóvenes que están fuera del sistema escolar y que son caldo de cultivo para el crimen organizado, porque bandas que vienen de otros países a Chile, Tren de Aragua y le hace más, la única forma que tienen para asentarse es precisamente cooptando a esos jóvenes que están por fuera del sistema escolar. Entonces, claro, para mí sería un terrible error pensar que la ausencia del Estado en realidad no es un factor, porque creo que las propias comunidades viven lo que significa el abandono de políticas del Estado, y también que no los tomen en cuenta, porque acá no se trata de que el padre Estado va a venir a resolver todos los problemas. Yo creo que en eso estamos claros. No hay que, yo no deposito tampoco la confianza en la administración estatal y toda la burocracia que eso significa. Lo que yo estoy diciendo es, se necesita invertir las prioridades, se necesita poner las prioridades en entregar un mejor vivir para esas personas, mejores espacios públicos, mejor educación, mejor salud, entregar futuro también a esos jóvenes, que no les dé mejor sueldo el crimen organizado a las esperanzas de vida que les puede entregar una educación de calidad y su propio esfuerzo, porque la derecha habla mucho de meritocracia, pero nosotros ya vemos, el caso Cubillos mostró que parece la meritocracia es tan solo un discurso, y no solamente el caso Cubillos, sino que también desde abajo. ¿Cómo nosotros otorgar una base para que ese esfuerzo valga? Porque muchos esfuerzos no valen. Acá muchos pobres no son pobres porque quieren. Entonces de eso se trata también. Y entonces esa relación es importante, la relación entre el problema de la seguridad y cómo se entrega
las herramientas necesarias para poder generar mejores espacios públicos. Y la administración de todo eso tiene que estar en las comunidades, que son las que más saben los problemas reales. O sea, ¿qué mejor que los trabajadores del Hospital El Pino diciendo, mira, yo creo que estas son las necesidades que ahora tenemos para enfrentar la delincuencia y también a largo plazo? ¿Qué mejor que las comunidades de Bajos de Mena, con sus colegios, con sus organizaciones de salud, con las juntas de vecinos, con sus habitantes, que digan, estas son algunas medidas que podríamos tomar para? Ahí hay una distancia que todavía el Estado está tomando. Y bueno, creo que es evidente que no en todas partes se vive el mismo tipo de violencia y delincuencia, ¿no? Patrick, entremos en ese factor que me parece bien relevante tener en cuenta, no solamente en las expectativas que se puedan generar en las comunidades en torno a X política pública, las posibilidades también de poder desarrollarse adecuadamente, sino que además un tema no menor que deja entrever Bárbara, y que tiene que ver con el feedback que se pueda tener con cada uno de esos territorios y esas zonas, que desde muchas perspectivas se ha señalado desde el punto de vista estatal, y en otros ámbitos ha estado un poquito al debe. Ahí hay muchas materias, particularmente, a ver, si uno podría cortar el problema en lo que hace el Estado, lo que hace la sociedad, lo que hacen las personas. Si vamos a lo que hace el Estado, yo pienso que hay esferas de la vida en la que el Estado podría estar presente y no está. Creo que hay esferas de la vida en la que el Estado no está y es bueno que no esté. Creo que hay esferas de la vida en la que el Estado está y no debería estar. Entonces, la ausencia o presencia del Estado es prudencial. Depende de si el Estado se mete en una cosa o no, depende si es necesario para el bien común, si cumple ciertos requisitos. Entonces, la ausencia del Estado puede ser un problema en alguna materia. Uno puede decir, sí, mira, aquí esto le corresponde al Estado. ¿Dónde hay ausencia del Estado? Por ejemplo, el control de la frontera. Eso es una cosa que es inherente y exclusivamente estatal. Es el Estado el que tiene el deber de resguardar la soberanía, proteger la frontera, entregar orden público, y ahí falla. Entonces, claro, yo estoy de acuerdo con Bárbara que la ausencia de Estado puede ser un problema. Yo pienso que ahí se genera un problema grave. Creo que en presencia del Estado se pueden generar problemas muy graves, y ahí no es solo una cosa de inversión, es una cosa de gestión, una cosa de cómo está armada la infraestructura, cómo son los incentivos, cómo es el funcionamiento de la administración, porque uno ve que el presupuesto en salud ha crecido muy significativamente en las últimas 2 décadas y probablemente ha crecido en mayor proporción que la población, que la cantidad de atenciones, y aún así yo pienso que los usuarios, las personas van a decir, oye, sí, yo creo que si el presupuesto se duplicó, yo creo que el servicio es el doble de mejor. No. Lo que hemos visto es que la crisis en salud se ha mantenido parejita. Las listas de espera eran tema en el gobierno de Lagos, cuando la presidenta Bachelet era ministra, tenía el mandato del presidente Lagos de terminar con las listas de espera, no lo cumplió, le ofreció la renuncia al presidente, el presidente le dijo, no, ministra. Y eso ya era tema, el 2006, o antes del 2006. Entonces, evidentemente, es una cosa que se ha mantenido vigente. No es una cosa de exclusiva inversión. También en materia social, yo creo que evidentemente el malestar social te genera la carencia de las personas, la vulnerabilidad en la que puede vivir un porcentaje muy significativo de la población, te genera dificultades y te genera externalidades en todo orden de cosas. Todas las dimensiones de la vida en sociedad probablemente se ven impactadas de alguna manera por esto. Pero me parece que la primera correlación con la que hay que hacer, o la primera vinculación, la obvia, entre la crisis de seguridad, es particularmente la presencia de estos grupos de crimen organizado, el descontrol de la frontera, porque uno en el fondo no sabe quién entra y quién sale del país. Tuvimos el caso del exteniente Ojeda, que fue extraído de su casa, y lo que sabemos que probablemente eran sicarios contratados por motivos políticos, que entraron y salieron del país sin que supiéramos. Entonces, eso evidentemente te genera una situación en la que bueno, pueden haber otros factores que mirar, pero eso tienes que resolverlo ahora, tienes que cerrar la llave y luego puedes resolver el resto de los factores. Pero si la casa está incendiando, es difícil preocuparse de otra materia antes. Entonces, evidentemente, sí, la correlación tiene que ser con la inmigración, el crimen organizado. Ojo con el crecimiento del crimen organizado, el narcotráfico en el contexto del 18 de octubre y los meses y años posteriores, cuando la atención y la capacidad instalada de la fuerza pública estaba en el control del orden público. Bueno, el narco celebraba en los barrios, porque están todos los carabineros preocupados de las zonas donde habían desórdenes.
tenemos hartos temas más, solo dejo Sí. un tema anunciado, que es que al final la vía, pienso yo, para enfrentar correctamente la carencia y el malestar social tiene que ser un país que sea capaz de generar oportunidades. Y hoy día, por ejemplo, cuando el país crece al 2%, cuando no nos estamos planteando cuál es la forma en la que queremos que esta década sea, no sea una década perdida como probablemente lo fue la que pasó, ahí no nos estamos preocupando de hoy, cuál es el futuro de los jóvenes. Estamos endeudando a las futuras generaciones, estamos teniendo un país que no está generando empleo al mismo ritmo que está generando profesionales. Entonces hoy día tienes un montón de jóvenes que están estudiando, que van a salir y van a salir a un mercado laboral que no tiene cupos para ellos. Entonces ahí hay que meter el acelerador para poder enfrentar todos estos males sociales que estamos teniendo como país. Sí, aprovechemos estos minutos para cerrar ideas en lo más general, porque ya lo decías tú, Bárbara, vamos a entrar también en lo que tiene que ver con la situación de seguridad en centros de salud. Pero me quedo contigo para cerrar ideas. Hubo hartos puntos también que puso sobre la mesa Patrick. Sí, no, yo la verdad es que quería debatir 2 o 3 puntos. El primero es que el aumento del presupuesto nacional no necesariamente implica fortalecimiento de la salud y la educación pública. O sea, nosotros tenemos que ver que la fuga o el aporte estatal a la educación y a la salud privada es enorme. Es cosa de ver el caso de la Universidad de San Sebastián, que ha sido un escándalo y que creo que develó un poco cómo funciona el financiamiento y la lógica y la focalización del gasto social. Entonces, lo que yo estoy hablando no es de el presupuesto. O sea, quizás estoy hablando precisamente de eso. Estoy hablando precisamente de que como el presupuesto se reparte entre el sector público y el sector privado, con además lógicas de competencia que son muy desiguales, termina debilitando el sector público de salud y educación pública, y por eso creo que ahí hay que pensar cómo fortalecer integralmente, cómo financiar integralmente la salud y la educación pública, y a su vez depositar la administración, la gestión en las comunidades, que son quienes saben cómo puede funcionar mejor. En segundo lugar, me parece importante debatir esta relación un poco forzada, o completamente forzada, entre lo que fue la rebelión y el problema de la seguridad y el narcotráfico. Yo no sé de dónde nace eso, porque la verdad es que durante esos días, durante esos meses, fueron los meses donde menos delitos se registran. Entonces, me parece que es totalmente forzado. Creo que el narcotráfico es un problema internacional que supera el antecedente de la rebelión como un hecho que nosotros sabemos partía por las demandas sociales importantes de la población. Y además que yo creo que es una criminalización muy importante a todas las personas que salieron a marchar, más allá del nivel de aprobación que ahora tiene. Muchas de las personas que quizás respondieron a esta encuesta, que salió el 50%, en donde la rebelión se considera como algo, al menos muchas de esas personas tienen una mirada crítica a lo que fue, muchas de esas personas también participaron. Entonces creo que hay una criminalización forzada de lo que fue la rebelión, cuando además fueron unos meses en donde los delitos comunes y con mayor razón los delitos más graves disminuyeron considerablemente. Y finalmente quería volver al inicio del debate para plantear el problema de esta reivindicación de políticas como las RUF, como la infraestructura crítica. Nosotros siempre, como Partido de Trabajadores Revolucionarios, hemos planteado ahí una sola posición, a diferencia del gobierno, y ahí quizás podemos acordar con Patrick en que ha habido una total vuelta de chaqueta respecto a ciertos puntos, que es que estas leyes en realidad vienen a ser un peligro para quienes nos movilizamos, para quienes peleamos por derechos sociales. Y muchas veces se contrapone, como se está haciendo ahora, a mi parecer, el problema de la seguridad, del fortalecimiento del aparato represivo del Estado con la búsqueda y la conquista de derechos sociales. Nosotros pensamos que no podemos estar a favor de políticas que vienen, por ejemplo, en algún momento determinado a irse en contra de los trabajadores que se están movilizando, por ejemplo, de los hospitales, que están peleando precisamente para poder mejorar la infraestructura, para poder mejorar el sistema de salud y para poder paliar un poco todas estas condiciones que hacen del problema de la seguridad. Entonces quería poner ese punto que me parece muy importante. Patrick, para cerrar este bloque. Este debate con 4 dimensiones Sí. requiere más tiempo. Pero para ir cerrando o contestando algunos puntos. Respecto al aumento del presupuesto que no se traduce en mayor inversión,
Yo creo que casos emblemáticos, por ejemplo, la reforma en materia de educación escolar durante el gobierno de Bachelet 2, que impidió a los papás aportar la educación de sus hijos, eliminó el fondo de la posibilidad de copago en muchos establecimientos subvencionados. Es una muestra, siendo los establecimientos subvencionados, una muestra de cómo la sociedad puede hacerse partícipe en la solución de problemas que son fundamentales, como es la educación básica, la educación de los niños, educación básica media, pero educación de los niños. Y al final, como el Estado poniendo plata, un montón de plata sobre la mesa, no impactó, pero ni en un ápice la calidad, el funcionamiento de esos establecimientos, muy por el contrario, pudiendo haber sumado más presupuesto, lo que hizo fue reemplazarlo, desplazando a los papás. Si uno quisiera tener colegios subvencionados gratuitos, podría haber dedicado un porcentaje de ese presupuesto, podría haber tenido, bueno, se podrían haber hecho muchas cosas, pero al final hubo un matiz ideológico que lo que hizo fue reemplazar plata por plata, el Estado gasta un montón de plata, los establecimientos subvencionados no mejoran, siendo los establecimientos subvencionados muy significativos en materia de matrícula en el país. Entonces, es un ejemplo que muchos pueden encontrar cercano, el hecho de que hay un aumento de gasto que no se traduce en mayor inversión, en mayor calidad, sino que simplemente fue un reemplazo de inversión. En materia de la educación privada, bueno, las universidades privadas cumplen un rol que muchas estatales no cumplen, que permiten en el fondo que se enfrenten y que hayan proyectos educativos distintos, diversos, y Chile tenga un sistema de educación superior robusto y diverso, a diferencia de otros países. Si fuera solo la educación estatal serían bastante parecidos, con todos los problemas que pueden tener las instituciones estatales. En materia de competencia, en aquellas áreas, en aquellos rubros donde hay presencia de alguna empresa estatal o una institución estatal, pero por cierto que la competencia es desleal. O sea, ¿qué ocurre con TVN? ¿Qué ocurre con Codelco, si uno lo quisiera? Cuando hay pérdidas, el Estado los capitaliza por un montón de plata que nosotros pagamos desde nuestros impuestos hoy día o pagamos desde nuestros impuestos mañana a través de la deuda, ¿cierto? Endeudamos y ofrecemos nuestros impuestos futuros para poder pagar cosas hoy día. Y eso no ocurre en las empresas privadas. Cuando la empresa privada está con déficit, si los accionistas no la capitalizan, quiebra nomás. Entonces, evidentemente, ahí existe una competencia, una competencia desleal, si uno lo quisiera, dado que Bárbara plantea que existe competencia desleal, no sé, me imagino yo, por parte de los privados para con el Estado. Yo digo que justamente, bueno, Sí, no claro, lo sé, claro, pero sí. justamente al revés, como del Estado para con los privados. Respecto de lo ocurrido, las consecuencias del 18 de octubre, la Revolución de Octubre, yo pienso eh, que es, fa- es un problema solo quedarse como si lo único que hubiera pasado es el 25 de octubre del 2019, una manifestación No, masiva, no mi sé qué. pregunta es cuál es tu relación, la relación que hiciste, No, porque me evidente, porque parece... en el fondo el 18 de octubre uno tiene el 25 de octubre una marcha muy masiva, y lo que tiene el 18 de octubre en la noche es la quema de decenas de estaciones de metro. Lo que uno tiene el 12 de noviembre son días pero violentísimos, con ataques a cuarteles, con saqueos masivos, con la quema, por ejemplo, de la fachada del edificio en él, un edificio en llamas. O sea, hay violencia. Hay acciones que no es violencia de, oye, este argumento que usa la izquierda a veces como la rabia contra un sistema de que alguien tira una piedra. Aquí hay coordinación. No sabemos quién fue, todavía no sabemos cómo, por qué intereses, pero hay coordinación. Nadie se despierta en la mañana y dice, oye, voy a agarrar un bidón de parafina que tenía y voy a quemar 20, 30 estaciones de metro. Allí hay una logística. Y en consecuencia eso te genera evidentemente el contexto de la violencia que requiere la acción legítima del Estado para ser controlada. Si para eso existe el Estado, entre otras cosas. Y eso evidentemente, cuando uno tiene una capacidad limitada, más limitada en ese momento, en ese entonces, de capacidad operativa de carabineros, de policías, de carro lanzaagua, bueno, lo que tú tienes ahí es que se vuelca con un problema tan grande de seguridad pública, con violencia en la calle, con acción de crimen organizado, de personas desconocidas. La capacidad de esos carabineros los carabineros van a estar preocupados de eso y no de otras cosas, y no de lo que ocurre en el fondo en los barrios. Si uno en el contexto del 18 de octubre llamaba a carabineros, bueno, el tiempo de espera es mucho más alto. Hoy día uno lo llama y el tiempo de espera es más bajo. Y es una consecuencia concreta. Uno tiene también a lo largo del país distintas eh, zonas cero, o sea, no es algo que solo ocurrió en Santiago.
Ya son las 9 de la mañana con 42 minutos. Estamos de regreso con nuestro panel del día de hoy junto a Patrick Poblete, director corporativo del Instituto Res Pública, y con Bárbara Brito, profesora y dirigente del Partido de Trabajadores Revolucionarios, PTR. Vamos a enfocarnos en un punto particular de lo que tiene que ver con la agenda de seguridad y en esencia en las preocupaciones en torno a la violencia en los centros de salud. En ese sentido, durante el fin de semana fue planteado desde la perspectiva de la ministra de Salud la posibilidad o al menos la evaluación de facilitar la opción de tener vigilantes en centros asistenciales. La ministra Jimena Aguilera precisó que estamos abiertos a cualquier medida que garantice seguridad, aunque la aplicación de esto dependería de los administradores de los recintos. Es parte de lo que se estuvo dialogando en el programa Estado Nacional de TVN. Ahí se le consultó respecto a si está de acuerdo con quienes piden guardias para los CESFAM y hospitales y aseveró, de hecho, eso es algo que conversamos con la ministra del Interior, no es que nos hayan pedido. Ella me pidió que nosotros evaluáramos la posibilidad de tener vigilantes que se llaman como los que tienen en los bancos, agregó, y cuanto a si estos estarían armados, ya que esa sería la diferencia con un guardia, advirtió que sí, porque los guardias habituales son personas que están ahí mirando, pero no tienen un entrenamiento como para realmente garantizar mejores condiciones de seguridad. Es parte entonces de lo que se establece en esta conversación en un programa de televisión por parte de la ministra de Salud. Y ahí entramos efectivamente en una preocupación que se ha estado incrementando durante estos últimos días a propósito de algunos hechos lamentables que se han dado en contextos de centros asistenciales y que queremos también conversarlo con ustedes en esta oportunidad. Patrick, empiezo contigo ahora. Sí, Rodrigo, yo pienso que, bueno, primero, esto evidentemente te genera es una materia que se podría haber abordado con infraestructura crítica. O sea, entre vigilantes armados o funcionarios de las Fuerzas Armadas resguardando infraestructura, instituciones como la red de salud estatal, me parece que evidentemente los servicios de salud, por servicios de salud me refiero a los hospitales, los centros de atención primaria, los centros de consulta, etc. Evidentemente que eso puede ser catalogado como infraestructura crítica. Me parece que es evidente que debiera hacerlo, en el fondo, para cualquiera. O sea, uno tiene que tener capacidad de encender la luz y que nadie vaya a atentar contra los centros de las estaciones eléctricas, que nadie atente contra el agua, que nadie atente y evidentemente contra los centros de salud. En consecuencia, me parece que la necesidad que hoy día se ve, evidentemente tiene en parte un pecado del gobierno, que es todo el tiempo que ha perdido la discusión de seguridad por distintas vueltas, por distintas razones. Esto, en la ley de infraestructura crítica podría haber sido aprobada en el gobierno anterior, cuando el gobierno de la oposición se opusieron, pero a rajatabla, y hoy día tenemos las consecuencias, por ejemplo, una primera cosa. Lo segundo es que evidentemente el gobierno pierde tiempo no solo en la tramitación no era aprobado esto antes, sino que en materia legislativa también hoy día el ministro Elizalde sale de alguna forma a criticar, ¿cierto?, a los que no siguen la urgencia que pone el Ejecutivo. Me parece que el sistema de urgencia, si está la ley, hay que respetarlo. Me parece que no tiene los incentivos. Hay una debilidad de parte de la forma en la que se forma la ley, de los incentivos que tiene el legislador a cumplir esos criterios de prioridad. Pero evidentemente el gobierno también, entre medio del año legislativo, se ha dedicado a ponerle urgencia legislativa a cosas como la ley del pajarete y un montón de otros proyectos que en verdad son un incentivo, son una forma de ganar tiempo. Entonces, evidentemente, hoy día estamos pagando la incapacidad del oficialismo de ponerse de acuerdo. O sea, ¿por qué un gobierno le pone prioridad a leyes de segundo orden cuando uno tiene leyes de segundo orden, teniendo leyes como las de seguridad, que son evidentemente urgentes? Bueno, porque probablemente no ha podido cuadrar a los suyos. Entonces, por el desorden dentro de la oposición, o sea, del oficialismo, hemos perdido tiempo. Con esa pérdida de tiempo, hoy día estamos viendo las consecuencias. También, por ejemplo, en lo que dice en materia como de construir puentes con la oposición ha estado en general abierta a tramitar y a aprobar los proyectos en materia de seguridad. Sí me parece que el gobierno en otras discusiones ha
mermado la confianza que puede tener la oposición para con ellos, particularmente en lo relativo a pensiones. O sea, uno mira la discusión de pensiones y siempre huele a que están tratando de engañar, que hay algo no dicho, ¿no? Que las cuentas nacionales, que aquí un registro. Oye, si todo está maquillado, o sea, cuando pasaron la reforma previsional, dijeron, ya, esto es un sistema mixto, como si Chile no tuviera ya un sistema mixto. Entonces, en la reforma previsional hay un ánimo de engañar, de ocultar, de una triquiñuela, y eso evidentemente también te merma la relación sostenida en el tiempo. Entonces yo creo que parte de las consecuencias que tenemos hoy día y el hecho de que no tengamos algunas leyes como la infraestructura crítica aprobadas dice relación con este actuar errático del gobierno. Bárbara, ¿qué opinión también tienes de ese aspecto de la reflexión de Patrick? El ponernos en el escenario de si se hubiese sacado adelante infraestructura crítica en su momento, nos habríamos evitado todos estos hechos. No sé cómo lo ves tú. Justo eso quería responder porque decir que acá una solución es la ley de infraestructura crítica, entonces plantear que la respuesta es militarización frente al problema de la seguridad. Yo estoy totalmente en contra de una visión así. Creo que partiendo por expresar toda mi solidaridad a las y los trabajadores de la salud, tengo familia del Hospital El Pino, entonces que estuvieron ahí movilizándose, pero creo que la visión y que hay que tener en este punto es una visión primero que nazca de las propias trabajadoras y trabajadores de la salud, que saben muy bien cuáles son las necesidades, dónde suceden los delitos. Por ejemplo, a 2 cuadras del Hospital El Pino me decían que si no suceden adentro, a 2 cuadras, ahí en Cerrona, que la calle trasera es una calle trasera que está totalmente abandonada. Entonces, hay un problema coyuntural respecto a cómo pensar la seguridad hoy, porque es de que está el metro que se han multiplicado la delincuencia y está centrado sobre todo en mujeres, enfermeras, doctoras. Entonces, bueno, ellos saben muy bien cómo sucede, dónde sucede, por qué sucede. Hablan de abandono, o sea, la calle trasera está totalmente abandonada, hay un debate si se va a cerrar o no se va a cerrar. Entonces, me llama la atención primero la respuesta que da la ministra de Salud, si no me equivoco. Sí, Jimena Aguilera. Claro, que dice, bueno, no, si aquí nosotros esto lo habíamos planteado antes con Carolina Toá y no es que me estén apretando, ¿no? Dice, bueno, no con esas palabras, pero es la idea que plantea. Y yo creo que no importa en realidad, no se necesitan respuestas desde arriba. Lo que se necesita es escuchar a los trabajadores. Yo creo que es momento ahora de promover otro tipo de salidas, que no sea escalada de violencia y entonces militarizar todo, porque mira que si ahora hay este nivel de delincuencia y violencia con armas, puede escalar muchísimo más. Entonces, ¿qué salida estructural tenemos también? Coyuntural, sí, pero también estructural. Y ahí es muy importante, creo, que se vea que este no es solamente un problema de seguridad nacional, por así decirlo, entonces con la ley de infraestructura crítica nosotros lo tenemos que atajar, militarizándolo, sino que es también un problema de seguridad laboral, porque ellos están trabajando. ¿Cómo se asegura el derecho a la salud? ¿Cómo se asegura que ellos puedan trabajar tranquilos y tranquilas? Entonces, como un problema de seguridad laboral, yo creo que también hay que promover la organización desde abajo de los trabajadores, por ejemplo, con comisiones de seguridad e higiene, que son comisiones que existen, pero que también funcionen para poder determinar todas las necesidades que tienen hoy y para mañana. Y que trabajen temas que son, digamos, mucho más estructurales, como por ejemplo el problema de la planificación urbana, el problema que yo te decía de las calles, de las luminarias, cámaras, no sé, ideas que ellos seguramente van a tener muchísimo más. El problema de la segregación urbana, de la segregación social en donde están situados los 2 centros de salud que fueron más duramente afectados, que es el de Bajos de Mena y que es el Hospital El Pino. Entonces, la respuesta no puede ser primero con una política como la infraestructura crítica que por una parte va a militarizar y que puede significar una escalada de violencia, y en segundo lugar, esa misma ley de infraestructura crítica se va a disponer en contra de la movilización de los propios trabajadores que están exigiendo más seguridad en momentos determinados. Entonces, me parece una pésima política y como contracara, creo que lo que tenemos que abogar es a darle la fuerza a los trabajadores, a las comunidades, para pensar, para que ellos entreguen soluciones como lo que no quiere la ministra de Salud y Carolina Toa, evidentemente, que entreguen ellos las soluciones también, o sea, que propongan las ideas,
para que el Estado se haga cargo, evidentemente en términos, inyecte financiamiento y financie esas necesidades que los trabajadores entreguen. Y creo que es la única forma, fortaleciendo la organización desde abajo. Nos quedan ya los últimos minutos. Quiero ir cerrando ideas, Patrick, y quedarme también con parte de lo que señalaba Bárbara respecto al grado de escucha que se deba tener particularmente de quienes se ven afectados y particularmente en este punto en los trabajadores y trabajadores del mundo de la salud. A mí me parece que, bueno, aquí Bárbara y yo tenemos una diferencia fundamental, Sí. pero me parece que evidentemente los trabajadores y las personas y los usuarios y las personas que utilizan o trabajan o circulan por las inmediaciones de un centro asistencial conocerán las características propias del lugar, de las dificultades, de la delincuencia, y en razón de eso, evidentemente quien tome la decisión de qué camino seguir debe tener esa información. Entonces, lo primero es que si, oye, en la calle de atrás, a 2 cuadras, eso tiene que estar en la hojita del que tome la decisión, es información que tiene que estar considerada. Entonces, eso me parece fundamental, primero. Dicho eso, a mí me parece que hoy día Chile está en un punto en el que tú no puedes responder exclusivamente con dimensiones sociales, que me parece que en el fondo Chile tiene en muchas materias carencia social, y a eso se responde con políticas sociales, con alguna forma de reactivar, ¿cierto?, el país, de forma que las personas puedan acceder primero a trabajo, primero del mundo informal a la formalidad, a mejores trabajos, con mejores sueldos, y eso tiene impacto en todo orden de cosas, en educación, en salud, en pensiones, en un montón de cosas. También tenemos un problema de vivienda, por cierto, y eso hay que responder con políticas vinculadas a la vivienda, tratar de, por ejemplo, todo lo que diga relación con vivienda social, todo lo que diga relación con el mundo de la construcción y la oferta de viviendas para las personas que en el fondo quisieran comprar su casa y no pueden, y hay una tremenda cantidad y una generación completa que el sueño de la casa propia es virtualmente imposible porque quedaron en medio, están sobre los beneficios estatales, están bajo la posibilidad de acceder a la compra de una vivienda, y eso en Chile es bastante dramático. Pero el crimen organizado, la escalada de violencia ya está. O sea, ya tenemos bandas con alto poder de fuego operando en nuestro territorio, no sabemos dónde están, no sabemos quiénes son, pero sabemos cuáles son las consecuencias. Un muerto aquí, baleado aquí, un gallo. O sea, los crímenes de alta connotación que vemos, que nosotros, uno ve la noticia y dice, ya, esto no pasaba en Chile hace 10 años. No pasaba. Más allá tenemos más o menos homicidios, más o menos victimización en términos de denuncias de robo. Sabemos que hay crímenes, cosas que a la que los delincuentes antes no se atrevían y hoy día se atreven. Entonces, eso te habla de un Estado que no ha sabido responder con la fuerza requerida en esa materia. Es evidente que no todos los problemas se resuelven con más carabineros, con la acción de militares, pero ¿qué vas a hacer con vigilantes armados? O sea, primero, si el hospital quiere ser asaltado por delincuentes armados, lo que va a necesitar son personas que quieran defender el hospital con armas, sean carabineros, sea policía, sean militares, sean guardias. Pero cualquier otra cosa no va a funcionar. De forma que sea una forma de hacer que el delincuente no desee, ¿cierto?, cometer ese ilícito. Y luego, ¿qué va a hacer con 2 o 5 vigilantes con pistola? Van a llegar 10 delincuentes con fusiles automáticos, con más poder de fuego, y va a tener un enfrentamiento, y además no va a poder cumplir el objetivo de evitar la acción de la delincuencia. Yo creo que a este nivel lo que tú necesitas es toda la fuerza del Estado legítima, correctamente usada, con reglas del uso de la fuerza racionales, con todas las prevenciones. Pero al final del día, al delincuente que está dispuesto a asaltar un hospital, tienes que responderle con toda la fuerza legítima del Estado, y no hay otra opción. Bárbara, para cerrar el panel. Sí, no, yo solamente reforzar que aquí las propuestas me parece que tienen que venir por parte de los trabajadores y que la ley de infraestructura crítica ya se ha demostrado no como ley, sino que como la cuestión de la militarización. La militarización se ha demostrado que no es una respuesta tampoco. Que no sea una respuesta al problema del crimen organizado o de la violencia. Veámoslo en la Araucanía. Se aplicó esa política y hasta el día de hoy la verdad es que la derecha al menos sigue alegando y manifestándose porque tenemos que avanzar más y más y más. Entonces yo la verdad es que no sé hasta dónde va a llegar la exigencia de más armas, de más militarización, y eso es lo que me preocupa, porque nosotros vemos ejemplos como en Estados Unidos en donde más armas no ha significado
menos violencia, no ha significado menos crimen organizado, no ha significado menos delitos. Todo lo contrario. Todo el crimen organizado y la delincuencia se traslada, por ejemplo, al interior de las escuelas, se sigue trasladando al interior de los centros de salud, se instala además al interior de las instituciones del Estado. Entonces, me parece muy peligroso que la salida a una escalada de violencia sea escalar más aún. Entonces, creo que hay que pensar respuestas que sí son más a largo plazo, son menos populares o populistas hoy, pero que responden al problema estructural desde dónde nace la delincuencia, y que verlo como una tercera, yo insisto, tercera, cuarta, quinta prioridad, el problema de los derechos sociales, lo único que hace es meternos en una espiral de violencia del cual no vamos a salir, y creo que no es la respuesta y las necesidades reales que tenemos la mayoría de los chilenos. Ya son las 9:58, no me queda más que agradecerles a quienes nos acompañaron hoy día, Patrick Poblete, Bárbara Brito, que tengan excelente semana, no se vayan a mojar mucho, parece que no está cayendo tanta agua, pero de todas maneras vayan bien preparados, que estén muy bien, ¿eh? Gracias. Rodrigo,